Puedes ir compartiendo tu pantalla mientras vamos presentando la charla del día de hoy. Bueno, como Ya, todos los lunes, yo soy Eduardo Cruz, médico oncólogo del Departamento de Oncología Médica y siempre acompañado de Milagros Tincahualpa. Ella es voluntaria del Club de la Mama. Siempre nos acompaña con su presencia para moderar las charlas de los lunes, ¿no? Dentro del proyecto educativo, ¿no? Con enfoque en la comunidad, dirigido para nuestros pacientes, para cuidadores y público en general interesado en temas oncológicos, ¿no? Entonces, te dejo Milagros para que puedas presentar al doctor Sánchez, que es residente de la institución. Ok, doctor. Buenas tardes, doctor Eduardo Cruz. Eh, el tema que se va a tomar hoy día es un tema muy, muy bueno. Vamos a presentar ahora, voy a presentar primero el tema que se tocará hoy día es apoyo emocional y redes de pacientes oncológicos, un pilar en la lucha contra el cáncer. Voy a presentar ahora sí, la ponencia la da el doctor Armando Sánchez, médico residente del Departamento de Medicina Oncológica. Bienvenido, doctor Sánchez, y adelante con la ponencia, que vamos a estar atentos a todas las charlas que nos va a dar, como todos los lunes, las charlas que empiezan de 12 a 1. Bienvenido, doctor Sánchez. ya, muy buenas tardes. Primero, gracias, nuevamente por la oportunidad. El tema que se va a tocar hoy día, como ya lo he mencionado en varias oportunidades, es un tema bastante importante. Si bien es cierto, quizás muchas veces en consulta o durante la atención, pareciera de que no se le da mucha importancia, pero en realidad vamos a ver que sí es un tema muy importante. Primero vamos a comenzar definiendo o entendiendo que el significado de la palabra cáncer en nuestra sociedad tiene una connotación bastante peculiar. Generalmente afuera de la institución, en la misma sociedad, en la familia, los mismos pacientes tienen o perciben este concepto como lo dice la diapositiva, como un padecimiento traicionero que conlleva un gran sufrimiento, dolor. La mayoría de las veces lo asocian o está muy asociado al tema de la muerte como tal. Estas creencias están muy arraigadas en casi la mayoría de la sociedad, a pesar de que ya sabemos hoy por hoy que en algunos cánceres el avance que hay en cuanto al diagnóstico y en cuanto al tratamiento nos puede o nos ofrece una mayor tasa de sobrevida en los pacientes, pero aún así el término está muy arraigado, como les decía, está muy relacionado con sufrimiento, padecimiento. Entonces, sin duda, la forma como el paciente y la sociedad percibe esta terminología va a influir mucho en la enfermedad, en cómo los pacientes enfrentan la enfermedad, enfrentan los tratamientos, los efectos adversos del tratamiento, va a influir mucho en su calidad de vida y en la relación que tiene tanto en la sociedad, su familia, el personal sanitario, y obviamente en todo va a influir. Ahora, el primer punto es enfocar cómo es que impacta el hecho de que el paciente sea diagnosticado, el hecho de que te digan que tienes cáncer, impacta mucho en la persona y es justamente la percepción o el impacto que va a tener el que va a jugar un rol muy importante para cómo va a llevar o cómo va a enfrentar el paciente la enfermedad y cómo va a tener adherencia al tratamiento y cómo va a sobrellevar básicamente todo. El hecho de que te diagnostiquen como cáncer, sabemos que tiene un impacto grande en la persona, en su entorno familiar, en su entorno social. Y obviamente la pone al paciente en situaciones de riesgo para tener diferentes tipos de reacciones emocionales generalmente negativas y sufrir algunos trastornos psicopatológicos. ¿Qué afecta tanto esto al paciente como a su familia? Ahora, cuando el paciente es diagnosticado puede tener muchas reacciones. Entonces, acá vamos a mencionar algunas. Generalmente la forma como el paciente lo asume el hecho de que le diagnostiquen puede comenzar presentando ciertos síntomas o reacciones propias, como por ejemplo el miedo, la negación, la rabia, sentimientos de culpabilidad, ansiedad, suelen tener aislamiento, dependencia y en algunos casos depresión. Vamos a ver cada una de estas y algunos consejos que se pueden dar para que puedan sobrellevar
esto. Una de las reacciones comunes que tiene cualquier persona cuando se le diagnostica el cáncer es el miedo. Entonces, el miedo aparece generalmente por la propia enfermedad, la situación nueva que se le presenta, la situación familiar que le trae, la incógnita de qué va a pasar con él, su futuro, el miedo a lo desconocido, como les decía, está muy relacionado, o la sociedad la relaciona mucho con el tema de la muerte, va a haber mucho temor a eso. Este, Existen muchos tipos, pero hay que tener en cuenta que existen muchos tipos de cáncer y cada uno es un caso distinto. A pesar de que, como les mencionaba anteriormente, a pesar de que la población, nuestra sociedad aún lo relaciona mucho con el tema de la muerte, que justamente es esto lo que condiciona esta reacción. Entonces, ¿cómo tratar de sobrellevar esto? Uno de los consejos que se mencionan o que se les puede compartir es que compartan con el equipo médico, con nosotros, con el personal sanitario que los atiende. Hay que tener en cuenta que mientras más información obtienen los pacientes acerca de su enfermedad, de los diagnósticos, el temor va a ser cada vez menor y esto le va a ayudar a afrontar mejor el tratamiento. Hay que tener en cuenta que, como ya la mayoría de los pacientes que nos están viendo saben, entre los pacientes se habla mucho, manejan mucha información, mucho de las cuales no es cierta en la mayoría de los casos. Por eso tienen que tener en cuenta que hay que prestar mucha atención a la información o a la fuente de información que se maneja. Generalmente tiene que ser o debe ser obtenida por el médico tratante o el personal de salud, quienes son los que mejor la van a orientar. Y el hecho de comunicar cuáles son los temores, cuáles son los miedos que tienen, lo va a poder, sobre todo a los seres queridos, al personal de salud, los va a poder ayudar a sentirse mejor y poder afrontar mejor la situación. Otra de las condiciones o de las reacciones que pueden tener las personas una vez que se enfrentan a este diagnóstico es la negación. La negación es un mecanismo de defensa normal que se puede presentar en cualquier persona, como consecuencia del miedo, que justamente ya lo hemos comentado anteriormente, y se expresa por eso, por un deseo de no querer saber acerca de la enfermedad, no querer hablar de ella. Y esto afecta no solo al paciente, sino también afecta a todas las personas que lo rodean. Niega la realidad que está pasando ahorita, y eso también no puede ocurrir no solo en los pacientes, sino también en la familia, en los amigos del paciente, que le quitan muchas veces importancia a los síntomas que él padece, a las emociones que tiene el enfermo, intentan o evitan hablar del tema. Y obviamente esto afecta mucho en la calidad de vida y cómo es que se siente la persona. Entonces, ¿cómo intentamos sobrellevar esto? Básicamente comunicar, hablar honestamente con los familiares, con las personas más cercanas, expresarle cuáles son los sentimientos que tiene para que pueda sobrellevar mejor la situación. Hay que tener en cuenta que, como ya lo vamos a ver más adelante, el cáncer no es un castigo y hay que, a pesar de que existe el miedo a las situaciones nuevas, a lo que les espera en el futuro, hay que enfrentar la realidad y uno de los pilares importantes es la comunicación, que ya lo vamos a ver más adelante, que es lo que mejora mucho la relación, básicamente con el personal de salud, que ya lo vamos a ver, es uno de los temas más importantes y esto va a permitir sobrellevar mejor la situación. Algunos otros pacientes reaccionan con rabia, con fastidio, con cólera, que se puede ver expresado y evidentemente afecta en demasía la calidad de vida de las personas y también el entorno, su familia, o sus personas más allegadas. En la mayoría de los casos, los pacientes se preguntan, ¿por qué yo? ¿Por qué tuvo que pasarme a mí? Eso se expresa en enfado, en rabia, no solo sobre ellos mismos ni los familiares, sino también con el personal de salud. Hay que tener en cuenta que en estas situaciones, obviamente no es una situación agradable, pero dentro de todo hay que estar tranquilo, hay que explicar al personal de salud cómo es que se siente, expresar básicamente cuál es su sentir en ese momento.
Hay que tratar de hacer un gran esfuerzo para poder hablar acerca de la enfermedad, de los sentimientos con los seres más allegados, con el personal de salud para que pueda ayudarlos y orientarlos. Muchas veces en este caso, la visita al psicólogo sí podría ser de gran importancia, pero hay que tener en cuenta que no necesariamente tiene que ser evaluado por un especialista como tal. El personal de salud, tanto médico como enfermero, el personal técnico pueden ayudarlos en cuanto a los temas emocionales. Otra condición que se puede presentar también es el sentimiento de culpabilidad. Básicamente las personas se preguntan qué han hecho o cuál es la causa por las cuales apareció este cáncer, que también es una de las preguntas muy comunes que se suelen hacer en la consulta. Es lo que les mencionaba, el cáncer no es un castigo. Muchas veces, en la mayoría de los casos, las personas se pone a analizar, crea sus propias ideas de cuál fue la causa que originó su enfermedad. Ellos piensan que son ellos mismos los causantes, este, o que es algún castigo por algo que dejaron de hacer o hicieron en algún momento. Sin embargo, esto no es así. Hay que enfrentarse a la situación para que pueda ser mucho más llevadero. Otra de las situaciones en las cuales se puede presentar comúnmente en los pacientes es el estado de la ansiedad, que es muy común, es una reacción normal que experimenta el paciente frente al diagnóstico, y se puede presentar durante todo el proceso, básicamente durante todo el tratamiento. La ansiedad puede aumentar la sensación del dolor, la sensación de los síntomas que pueden presentarse debido al tratamiento, alteran el ritmo del sueño, interfieren básicamente en la calidad de vida de todos los pacientes y de su familia. En este caso sí sería recomendable la evaluación por un especialista. Y en cuanto a los consejos que se le pueden dar a los pacientes es básicamente intentar realizar algunos ejercicios de relajación, algunas actividades que puedan disipar un poco estas ideas o este sentimiento, esta emoción, perdón, como escuchar música, llevar actividades que puedan distraerlos, tener buen contacto o guardar comunicación estrecha con sus familiares, con los amigos, para, y entender de que no están solos, de que no están solos enfrentando este padecimiento, ¿no? Otra situación que se puede presentar también de forma común es el aislamiento que deriva de todas las emociones o todas las reacciones que puede presentar el paciente una vez que es diagnosticado. En la mayoría de estos suelen evitar todo tipo de medio de comunicación, intenta no hablar del tema con los familiares, con los amigos. Esta sí puede ser una situación bastante difícil. Hay que recordar que el hecho de que se aíslen de los familiares, de sus seres queridos, en realidad de sus amigos, de la sociedad, lo único que hace es generar mayor pensamientos negativos, y esto va a afectar mucho en su calidad de vida y por lo tanto no van a poder afrontar de forma adecuada la enfermedad ni los tratamientos que se le pueden ofrecer. Lo que se puede hacer es tratar de suavizar la situación, comunicándose con los seres queridos, transmitiendo a quienes los rodean el deseo de querer hablar del tema en otro momento, quizás si es que no es o no se sienten cómodos en ese momento. También hay que tener en cuenta que es más que todo una situación que se puede presentar no solo en los pacientes, sino también en los familiares, la dependencia. Hay que tener en cuenta que la sobreprotección muchas veces de los familiares puede sentir al paciente como una persona que no podía valerse por sí misma, y eso puede traer consigo pensamientos negativos. Este, no necesariamente el hecho de que sean diagnosticados con cáncer quiere decir de que no puedan seguir haciendo sus actividades normales. Evidentemente puede haber afectación del ritmo normal de vida, pero eso no limita a continuar con lo que vienen haciendo hasta el momento, ¿no? Este, y otro de los puntos que se presenta en casi la mayoría de los pacientes es justamente la depresión que proviene de la tristeza. Obviamente el hecho de que los diagnostiquen
con este tipo de enfermedad puede poner triste a cualquier persona. Sin embargo, es muy diferente a tener un episodio depresivo o ya diagnosticado como depresión como tal. Todos los pacientes pueden estar tristes. En este caso también es importante la evaluación por un especialista, ya sea un psicólogo o un psiquiatra que nos ayude a poder manejar estas situaciones. Si los síntomas aparecen, como digo, frecuentemente, lo ideal sería que puedan comunicar al médico tratante para que pueda derivarlos o ellos mismos puedan dar algunas recomendaciones para que pueda, estar mucho mejor. Nuevamente mencionar que mientras mejor salud emocional tenga, esto van a poder sobrellevar mejor la enfermedad y el tratamiento como tal. Entonces, todas estas condiciones generan necesidades psicológicas en los pacientes. Y estas necesidades psicológicas pueden variar mucho dependiendo del tipo de cáncer que tengan, del pronóstico que pueda tener la enfermedad, de las pruebas de laboratorio, todos los exámenes que puedan tenerse, tanto para el diagnóstico o para el seguimiento, los tratamientos médicos que recibe el paciente, ya sea la quimioterapia, cirugía, radioterapia, y las fases de la enfermedad en la cual está el paciente. Entonces, en cada una de estas etapas hay necesidades psicológicas que se tienen que cubrir. Entonces, las principales necesidades emocionales que pueden tener los pacientes es, dentro de ellas, los que se recalcan más es la seguridad, tener confianza, sobre todo en el equipo sanitario, en el personal de salud que está pendiente de ustedes, su familia, los amigos, tener la necesidad emocional de pertenencia, de reconocimiento de las posibilidades, de sentirse aceptado o comprendido, sentirse querido, recibir y dar afecto, la comprensión, la aceptación de los demás, saber que es importante, hacer sentir que se siente importante a pesar de la enfermedad que tenga, tratar de encontrar sentido a su vida, a la enfermedad, básicamente el sufrimiento, la muerte. Y uno de los pilares a todo esto es la comunicación. La comunicación que se tenga tanto con el personal de salud como con los familiares va a poder brindar al enfermo seguridad, la confianza y la esperanza que debería tener para poder sobrellevar todo ello. Ahora, cualquier persona, independientemente de que tenga o no tenga este diagnóstico, necesita tener cubiertas ciertas necesidades físicas y psicosociales para poder satisfacer plenamente. Entonces, algunas que mencionamos acá que son importantes son justamente lo que ya se ha comentado anteriormente: la seguridad, la aceptación, el amor, la pertenencia, la autoestima y la autorrealización, el sentimiento de autorrealización, que es importante y lo vamos a desarrollar más adelante en las siguientes diapositivas. Entonces, es importante tener en cuenta que la necesidad de sentirse seguro y la confianza, sobre todo en el equipo sanitario, va a ser muy importante. Hay que tener en cuenta que justamente esto, tema de la seguridad, puede jugar un rol importante como un factor de protección o un factor de riesgo. Todas las condiciones que pueda tener, todas las afectaciones emocionales que pueda desarrollar un paciente cuando se diagnostica, puede jugar para bien o para mal en cómo va a llevar la enfermedad y cómo va a poder sobrellevar el tratamiento que se le pueda brindar. Entonces, hay que destacar que existen ciertos elementos fundamentales como la empatía que se muestra justamente por nosotros, por los profesionales de la salud, la información que se le pueda brindar a los pacientes, que idealmente debería ser muy de fácil comprensión, el tiempo que se le dedica el personal de salud a los enfermos, la relación médico-paciente va mucho de la mano con esto, con la seguridad hacia los pacientes y las posibilidades que tiene o la facilidad que pueda tener el paciente para poder expresar en consulta todo lo que está padeciendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el desarrollo de los problemas emocionales en el paciente va, cómo se usen o cómo se presenten, va a poder repercutir, ya sea para bien o para mal, acerca de cómo sobrelleve la enfermedad. Ahora, existen tres
recursos fundamentales para poder entender o sobrellevar esto. La escucha activa, la empatía y la aceptación, que es básicamente lo que ya hemos mencionado anteriormente. Esto nos va a permitir conocer las necesidades que tienen los pacientes, manejar los recursos que puedan tener ellos, los recursos personales, sociales, para poder que ellos mismos se sientan aceptados y puedan activar su propia capacidad de cuidarse y poder favorecer la expresión de las emociones. Como les mencionaba, la comunicación es algo importante, la comunicación con el paciente es algo importante y es muy necesaria. Y esto va a afrontar positivamente en el proceso, va a poder reducir mucho la incertidumbre, el miedo que tienen los pacientes, el sentimiento de miedo, de angustia que pueden tener ante el diagnóstico, y también nos va a permitir, o les va a permitir a ellos expresar las preocupaciones, las dudas que tengan, y esto va a favorecer mucho en la relación médico-paciente, y lo cual al final va a poder tener una buena repercusión para que puedan sobrellevar todo el proceso de la enfermedad, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas veces este proceso de comunicación es un poco difícil o complicado, conlleva una carga afectiva bastante grande, sobre todo por la enfermedad y el tiempo que demanda, pero es importante tener en cuenta, y además que de parte de nosotros, del personal de salud, de los médicos, es más que todo un compromiso ético con la profesión sanitaria, poder tratar de brindar una atención de calidad, y eso obviamente también involucra el tema emocional, que pueda cubrir las necesidades reales de cada persona. Y esto es importante para poder, como ya se ha mencionado, recoger información que nos sirva para poder continuar, poder comprender mejor a la persona, tener mejor adherencia al tratamiento por parte del paciente. Y bueno, es básicamente lo mismo. Es importante la comunicación, o lo que puedan expresar los familiares, y la forma como nosotros como profesional de salud podamos entenderlo y podemos ayudarlo. Ahí tiene que haber una participación muy activa con los pacientes, y tienen que enfocarse básicamente y poner de su parte para justamente su mismo proceso, el mismo proceso, y tratar de llevar a no solo una mejor calidad de vida, sino también intentar el control de la enfermedad. Entonces, el manejo como tal de un paciente oncológico tiene que ser integral, y dentro de eso está justamente el manejo de las situaciones o de las condiciones emocionales. Ya se ha mencionado que la comunicación, no solo con los profesionales de salud, sino con los familiares o con el entorno, es muy importante. Y también es importante tener en cuenta que los pacientes tienen mucho la necesidad de aceptación. Una vez que se diagnostican, los pacientes tienen que adaptarse a diversas actitudes tienen que adoptar diversas actitudes frente a la enfermedad, expresar la información que desean recibir o acerca de la enfermedad como tal, acerca del manejo y todo lo que tienen que tener presente. Y eso evidentemente va a tener una repercusión positiva para ellos, para todo lo que puedan sobrellevar. Existe una necesidad de apoyo emocional, y también social. La necesidad de pertenencia, la estabilidad y la adaptación psicofamiliar también es importante. El enfermo como tal requiere comunicarse con otras personas como parte normal de cualquier individuo, establecer amistades, relaciones entre ellas, manifestarles sobre lo que está viviendo, recibir afecto tanto de la familia como de los amigos, sentirse aceptado por la familia, por la comunidad, sentirse que pertenecen a un grupo, sentirse afectado. Dentro de esto es algo que va a repercutir positivamente en los pacientes. Hay que mencionar que el apoyo social y el apoyo emocional es clave para el bienestar de todos los individuos, sobre todo aquellos que están pasando por situaciones difíciles, justamente como el hecho de padecer este tipo de enfermedades. Existe y promueve mejores condiciones para que se puedan afrontar todas estas situaciones.
También hay que tener en cuenta que el bienestar de los individuos, la pareja, el grupo, los familiares, sobre todo en estas condiciones, son vitales para poder ayudar al paciente. Ay, perdón. Ya, hay que tener en cuenta que muchas veces el apoyo que se le pueda brindar al paciente como tal, es muy importante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces no solo es darlo, sino que el paciente tiene que percibirlo. Existe una diferencia grande entre la objetividad o la subjetividad de este concepto. Como les decía, los familiares pueden brindarle mucho apoyo, pueden estar pendientes, estar presentes, pero es el paciente el que debe sentirlo en realidad, porque muchas veces, a pesar de que la familia los apoya, de que los amigos los apoyan, ellos no perciben el apoyo como tal. Entonces, el entorno debe encargarse justamente de eso, no solo darlo, sino hacer sentirlo, que es uno de los pilares para el bienestar de los pacientes. Ahora, como les mencionaba, cualquier personal de salud puede ayudar con los temas emocionales. Sin embargo, puede ir de la mano también con alguna intervención con un especialista, intervenciones psicológicas que nos podrían ayudar a aliviar o a tratar los trastornos que se puedan presentar, las alteraciones cognitivas, las alteraciones conductuales, emocionales que pueden presentarse en los enfermos, en sus familias, para poder sobrellevar este proceso. Y también pueden apoyar y ayudar a los enfermos, y a los familiares a cómo afrontar las situaciones difíciles, como por ejemplo las fases del tratamiento, las diferentes fases de las enfermedades, favoreciendo de esta forma que puedan alcanzar un nivel óptimo de calidad de vida, que al final es lo que se busca en los pacientes. Cabe mencionar que existen muchos grupos de apoyo. Acá en el Perú tenemos algunos, como por ejemplo Cuenta Conmigo, la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Existen algunos otros, pero estos son básicamente los más importantes. Y todo lo que buscan estos es esto, dar apoyo emocional a los pacientes, a los familiares, para que se pueda sobrellevar el proceso. Hay que tener en cuenta que los pacientes no están solos en esta lucha y, bueno, cada día que se elige seguir, se está sanando algo más que el cuerpo. Se está fortaleciendo el espíritu y dando esperanza no solo a ellos, sino a sus familiares, que también están presentes durante el padecimiento y también son los que tienen que estar tranquilos junto con ellos. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias al doctor Armando Sánchez. Bastante interesante todo lo que menciona, ¿no? Principalmente porque quizás dentro del manejo integral del paciente oncológico, este es un tema que muchas veces no se aborda por completo, ¿no? Todo profesional de la salud, incluso personal no médico, pues de alguna manera puede contribuir a coberturar un poco esta necesidad de soporte emocional del paciente oncológico que evidentemente es necesario, pero muchas veces por desconocimiento o yo creo que es más por desconocimiento, ¿no? El paciente muchas veces no está encaminado quizás a las subespecialidades o en este caso al psicólogo o al psiquiatra que en algunos casos es necesario, ¿no? Entonces quiero resaltar algunos puntos que ha tocado el doctor Sánchez, que me parecen bastante relevantes. El primero es la multidisciplina, ¿no? El manejo integral del paciente oncológico, así como aquellos pacientes necesitan el abordaje de un nutricionista porque muchas veces hay dudas o problemas de nutrición, que ya lo hemos tocado muchas veces acá, o algunos pacientes necesitan el abordaje, sé, del endocrinólogo, del cardiólogo, porque tienen enfermedades o comorbilidades asociadas a la enfermedad oncológica, pues el psicólogo, el psicooncólogo es parte fundamental del manejo integral del cáncer, ¿no? Y de la misma manera el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra tiene un enfoque muchas veces distinto y el psiquiatra en el INEM es un psiquiatra que está especializado pues en el manejo de pacientes oncológicos
y es de mucha ayuda para todos nuestros pacientes que requieren ese tipo de atención. Otro punto importante es, y dentro de todo lo que mencionó el doctor Sánchez, pues, y dentro de mi breve experiencia clínica, es el de dejar que el paciente exponga los sentimientos, ¿no? Conversar sobre cómo se siente el paciente. Y es que muchas veces, ya sea por nuestra propia idiosincrasia o nuestra forma, ¿no? Que tenemos, que somos muy paternalistas, buscamos siempre quizás cuidar al paciente, y dentro de nuestra forma de cuidarlo es evitar darle cierto tipo de información. Las noticias siempre hay que darlas de manera correcta, ¿no? Hay muchas veces noticias buenas, positivas, que todos nos alegramos, pero a veces hay noticias que quizás son malas noticias, o noticias que no son, pues, las que nosotros estábamos esperando. Hay formas de comunicar esas noticias, pero siempre es importante que nuestro paciente sepa, que se siente incluido, ¿no? Y aquí entra mucho que ver la percepción del cuidado, ¿no? Y era algo que decía el doctor Sánchez, de qué manera el paciente percibe todo lo que estamos haciendo por él, porque muchas veces podemos hacer mucho por el paciente, pero esto no llega a ser percibido como algo positivo, ¿no? Y yo creo que el hecho de quizás restringir información al paciente es algo que hay que saber manejar, ¿no? Por eso yo a todos mis pacientes siempre trato de brindarles la mayor información posible, obviamente en un entorno favorable, porque bajo información concreta, bajo información correcta, es el paciente quien debe tomar decisiones. Y muchas veces las decisiones no recaen en el tratante, no recaen en la familia. Las decisiones recaen en el propio paciente. Obviamente que son sugerencias que tienen que ser consideradas, pero finalmente el paciente es el que tiene la última palabra en muchos de los aspectos del manejo y tratamiento del cáncer. Muy bien. Y lo último que me parece importante es lo de las redes de apoyo, ¿no? Que muchas veces están ahí frente a nuestros ojos, y no sabemos cómo llegar a estas redes de apoyo, porque obviamente el paciente busca aceptación, el paciente busca la validación de los pares, ¿no? Buscar pacientes que estén pasando quizás por una situación parecida a la mía, ¿no? Hay casos muy exitosos, de qué manera estos casos pues se han llevado. Yo quiero saber cómo es que tú, que has sufrido lo mismo que yo, pues has manejado la ansiedad. Y yo creo que por ahí, no sé si está Milagros, bueno, ella es voluntaria del Club de la Mama, ¿no? Que, que es tan importante en el INE, ¿no? Y yo soy testigo todos los días de cómo el voluntariado de personas ajenas a la institución, pues es muy importante para alegrar el día a nuestros pacientes aquí en sala de quimioterapia, ¿no? Y es algo que se valora bastante. No sé si, Milagros, puedes comentarnos brevemente sobre tu experiencia, ¿no? En este tiempo como voluntario del Club de la Mama, y cómo es que los pacientes pueden unirse a estos grupos de apoyo en general, ¿no? Claro, claro, doctor, bueno, si se me escucha, ¿no, doctor? Porque se me ha bajado un poco No, entre una llamada y se se te me... escucha perfecto, se te escucha perfecto. Se escucha bien. Sí, se escucha, estoy en contexto con 12 años más o menos. Bueno, como nosotros como grupo de apoyo, somos voluntarias, pacientes que hemos pasado por todo el tratamiento. Lo que nosotros hacemos es recibir a las personas que han sido diagnosticadas, o hacemos el voluntariado, como muchas veces nos ha visto el doctor, en quimioterapia, cuando han sido recién, ellas van a recibir por primera vez su quimioterapia, o de lo contrario, cuando han sido recién diagnosticadas, lo que hacemos nosotros es orientarlas, llevarlas cómo empezar el tratamiento, cómo empezar todo el proceso. Cuando ellas nos ven a nosotras y nos preguntan, me dice, tú también has sido paciente, yo también he sido paciente, lo mismo que tú vas a pasar este proceso, yo te voy a enseñar cómo es esto, cómo empezamos primero, pero todo depende de ti, todo depende de que tú aceptes lo que se te ha diagnosticado, y empecemos de cero y empecemos con los tratamientos. Vienes con tus exámenes de afuera, ¿no? Pero acá cuando entras al INEM, todo empiezas de cero, examen, un examen, otro examen, hasta que lleguen los exámenes y empieces
con la consulta con el médico y de ahí te mandan con el mastólogo para que vean el tratamiento que te van a dar, ¿no? Entonces, eh, eh, soy voluntaria y de la cual también dentro de nuestro de nuestra organización tenemos charlas, Eduardo, las charlas educativas presenciales y también a través del Zoom, ¿no? Son muchas las pacientes como los familiares que se presentan en estas charlas. Nosotros tenemos en los días lunes, miércoles, que son a través del Zoom, y los días jueves y viernes, que son presenciales. Esto está, si las personas que nos están escuchando y no han acudido a las charlas presenciales, son los días viernes y los jueves y viernes. Viernes me toca a mí, estoy ahí como el doctor Eduardo también ha dado las charlas ahí, que son para los pacientes, son para sus familiares. Más que nada los familiares también pasan por lo que nosotros estamos pasando, ¿no? Entonces, ellos escuchan las charlas, tienen muchas dudas de salir de esto. Y hay veces hay personas que no saben cómo llegar hacia nosotros para darle este apoyo emocional, este apoyo que se necesita en el momento en que ellas recién han sido diagnosticadas, ¿no? Eh, es la palabra o lo que nos hacemos la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Entonces, tenemos en la cabeza decir cuántos días me queda, sin saber cómo vamos a afrontar todo el tratamiento. Estamos con todo el miedo, entramos en ansiedad, entramos con ese temor, esa desesperación de qué va a ser, no hablamos, nos quedamos calladas. Hay veces me ha tocado, o como me ha tocado a mí y a las muchas chicas que son voluntarias del Club de la Mama, salir a hablar con personas que no quieren hablar con sus familiares y ellos se abren el corazón, te dan su testimonio y me dice, yo no quiero hablar con mi papá, no quiero hablar con mi mamá o con mis hermanos, porque se sienten culpables de lo que ellos tienen. Y esto no es así. Vas a ver de que se escuchan muchas cosas en los pasadizos de los consultorios, muchas cosas negativas y nos asustamos peor. Entonces, la recomendación también es esto, ¿no? Como me lo dio a mí el doctor y me dijo, cuando escuches algo así negativo, párate, vete para un lado y cuando veas que esa persona se fue, regresa. ¿Para qué? Para no asustarnos, para no dejar de hacer el tratamiento que se debe empezar. Nuevamente lo vuelvo a repetir, todo depende de nosotros, todo lo tenemos acá, mentalmente, claro, toda la ayuda de los doctores que van a poner ellos ahí, el tratamiento que nos van a dar, tu fe ante todo, ¿no? Y seguir luchando, han sido diagnosticadas con un diagnóstico ya que dicen, no, solamente tienes más que 3 meses o algo así, pero anda, ve, hay personas que a los años, no, yo ya tengo ya más de 8 años, dice, y ellos siguen luchando, siguen luchando. Me gustaría mucho, ya que estoy acá, también agradecer a la doctora Tatiana Vidal Roja, quien gracias a ella estoy acá, que nos dan el tratamiento a nosotras de prepararnos para poder afrontar y ser voluntarias y poder conversar con las personas que han sido recientemente diagnosticadas. Nosotros participamos también de congresos médicos en las cuales también nosotros abrimos, como se dice, nuestra mente y nos vamos enterando de muchas cosas, abrimos nuestros corazones para poder transmitir a cada una de ellas de que sí se puede. No te pongas así, porque a veces se sienten tan mal, se ponen tan mal y que piensan que solamente les quedan unos días. Y esto es un montón. Entonces, hay muchas cosas que se descubren durante el tratamiento. A mí me vas a ver los días viernes haciendo voluntariado en sala de quimioterapia del sexto piso, séptimo piso, y también estoy los días viernes a partir de las 10 de la mañana en sala Zoom del sexto piso, dando las charlas presenciales, charlas que se le dan a los pacientes, a sus familiares que se sienten tan tristes, con tanto miedo, con tanta ansiedad, que ellos también están pasando lo mismo que pasan en sus pacientes, ¿no?
Y como le vuelvo a repetir, agradecer también al doctor Eduardo Cruz, que siempre él está con nosotros ahí dándonos la charla y hablando tan claro, tan preciso, que los pacientes y familiares que están ahí están con ese temor, escuchan de una manera de que entran con todas las dudas y salen tranquilos, ¿no? Y me tratan y me dicen dónde ubicarlo al doctor, porque el doctor es bien claro, y eso yo lo digo y no es bien claro y lo dice precisamente para que ellos también entiendan de qué se trata esa enfermedad, ¿no? Y gracias también a la doctora de que siempre nos preparan a cada una de nosotras, estamos todas las voluntarias aptas para poder recibir a cada una de las personas que están llegando con esta enfermedad que es el cáncer, ¿no? Pues, sigamos adelante y que esto sea para algo positivo y, y no algo negativo. Perfecto. Muchas ¿Se gracias, escuchó, Milagros, doctor, por... o todo No, sí, sí, perfecto, se escuchó. Muchas gracias se por tu escuchó? testimonio, Milagros. Sí, 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 claramente. Muchas gracias por tu Ay, testimonio. Quiero agradecer gracias. a Armando Sánchez, ¿no? Que es R4 de la institución, ¿no? Futuro médico oncólogo, por haber tocado este tema tan importante de una manera sencilla, clara y que pueda de alguna manera orientar a nuestros pacientes a buscar esa parte eh, que es la cobertura de la psicooncología, ¿no? Y ese enfoque emocional que muchas veces nuestros pacientes necesitan. Muy bien, entonces conmigo será hasta el próximo lunes eh, con la charla de todas las semanas para seguir contribuyendo con el conocimiento de nuestros pacientes, los familiares y cuidadores. Muchas gracias, Milagros, a ti también y dejo para que puedan cerrar la charla del día de hoy. Ya nos vemos. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.